Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Log in the Air. Vamos a hablar qué es lo que pasó después del rescate del secuestro. En un video anterior les había contado que a Rey lo habían secuestrado y de que Payu lo rescató. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, en un video anterior les conté cómo fue el secuestro de Rey y cómo Payu fue a rescatarlo. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Ahora vamos a hablar qué pasó después del rescate y sobre la confesión de amor de Payu y Rey. Payu estaba muy mal, estaba golpeado, entonces lo llevan al hospital. El doctor le dice que tenía una fractura en el dedo meñique, entonces Payu se tenía que quedar en el hospital, pero Payu no quería porque él dijo de que sería muy incómodo para Rey, para que él pase ahí toda la noche. Payu decide regresar a su casa. Saifa y Rey lo ayudan, lo llevan hasta su dormitorio. Payu menciona de que estaba bien, pero Rey estaba muy preocupado por su novio. Él le dice: lo siento, si yo no hubiera dejado de que esos tipos me atraparan, tú no hubieras pasado por todo esto. Payu le dice que no se preocupe, que para él lo más importante es que Rey esté bien. Payu, para tratar de tranquilizar a su novio, le decía que muy pronto van a sanar las heridas y que su cuerpo está bien, que no tiene nada, de que solamente son hematomas. Payu le dice: lo siento mucho, y le toca el rostro a Rey. El rostro de Rey tenía un pequeño moretón en la mejilla, un hematoma, y le pregunta: ¿te duele mucho? Rey le dice: no es nada, se irá en unos días. Entonces Rey le estaba cambiando la ropa a Payu, pero mientras que lo cambiaba podía ver en su cuerpo las heridas y se volvió a enojar. Él dijo: debería haberlo pateado de nuevo, murmuró la pequeña figura. Payu le dice: Rey, ¿sabes algo? Rey le dice: ¿qué pasó? Y Payu le dice: cuando Rey dijo esto es por mi novio y lo golpeó a Tok, realmente me sentí, oh, ese momento atrevió a hacerte esto, debería haberle dado otra patada. Quería dejar de que sus subordinados me tomen hasta que Rey no pueda caminar. Si lo hacía, Rey iba a luchar hasta la muerte. Cuando la persona frustrada más lo piensa, más siente que sus dos patadas fueron demasiado poco. La expresión hace reír a Payu, que dice en voz suave. Payu dice: Rey hizo que me enamorara de él otra vez. Rey guardó silencio y Payu notó de que las mejillas de Rey estaban sonrojadas. Rey dice: ¿estás loco? ¿De qué estás hablando ahora? Payu dice: en realidad que en ese momento pensé en mi corazón que mi novio era realmente genial. Esto dijo Payu sonriendo, mirando al pequeño, que ahora se ha puesto tímido y sonrojado. Rey preguntó: ¿me amas? Cuando la otra persona preguntó, Payu se dio cuenta que en realidad nunca había dicho que lo amaba de verdad. ¿Lo quieres escuchar? Dice Payu. Payu le dice: te canté para decirte que te amo. Hablaba en serio, yo no me burlaba, ¿no me crees? Bueno, no sé, pero me encantaría escucharlo de Payu. Payu toma la mano blanca de Rey y lo coloca en su pecho izquierdo. ¿Puedes oírlo? ¿Puedes oír lo que mi corazón le dice a Rey? El corazón de Payu late tan rápido que probablemente es al mismo ritmo que él. El niño escuchó atentamente con un corazón tembloroso, mirando los labios que se mueven. Payu dice: te amo, Rey, amo a mi pequeña lluvia. Los grandes ojos redondos se cubrieron de lágrimas. Entonces Rey se acercó y dijo con cuidado: Rey siente lo mismo. ¿Qué es lo mismo?, preguntó Payu, objeto de burlas, mientras se acerca a él. Sabe que Payu podía sentir lo fuerte que latía su corazón. Entonces respondió en voz baja: Rey estaba tan asustado de ser llevado así, pero creo con todo mi corazón de que Payu podía ayudar a Rey. Mi corazón se rompió cuando Payu fue golpeado. Quería que me lastimen a mí. Quería ser golpeado en tu lugar. Si a este sentimiento se le llama amor, entonces también Rey ama mucho a Payu. Esto dijo Rey tímidamente, encogiéndose de hombros, avergonzado. Payu sonrió y lo envolvió entre sus dos. Se quedaron dormidos en medio de la abrumadora sensación de amor.
Aunque hoy se encontraron con algunas cosas malas, cuando ellos se abrazan, las cosas malas también pueden volverse buenas. Al día siguiente, en la tarde, Saifa va a visitar a su hermano. Le dice que ya habló con Pichai de lo ocurrido anoche. Además, Saifa empieza a molestar a su hermano Payu. Payu le dice, ¿estás celoso porque yo tengo a alguien que me cuide? Saifa dice, si yo estoy enfermo, mi novia puede hacer más. Payu le contesta, voy a llamar a tu novio y le voy a decir lo que me dijiste. No te atrevas, me van a regañar con seguridad. Saifa recuerda en la chica que había sido su amiga durante los 4 años en la universidad. Entonces decidió confesarle su amor la misma fecha en que envió el proyecto final. Pero no busques dulzura en una mujer llamada Don Ken, porque como novia no actúa diferente a cuando eran amigos. Saifa mira a su hermano y le dice que irá a dormir, mientras que en el cuarto se queda Rei con Payu. Rei levantaba la cuchara con un poco de gachas, mientras que soplaba para enfriarla. Luego la extendió a la boca del enfermo. Delicioso, dice Payu. Ve a agradecerle a Saifa que lo dejó para ti esta mañana. Payu dijo, las gachas son normales, pero cuando Rei me alimenta, se vuelven deliciosas. No me avergüences, dice Rei. Cuando Payu terminó de comer, dijo, ven aquí. La figura alta trajo al chico hacia su lado, como le había hecho durante todo el día. Pero Rei pensaba que Payu estaba más apegado a él que de costumbre. Rei sabía que Payu estaba preocupado por él, así que le dice, Payu, estoy realmente bien, solo tengo un moretón en la mejilla. No te preocupes. Payu suspiró y apoyó su rostro sobre el suave cabello de Rei. El silencio envolvió todo el dormitorio. Payu dice, quiero comer algo delicioso. Rei le contesta, entonces date prisa y recupérate rápido y así salimos a comer comida deliciosa. Payu le dice, me refiero a Rei. ¿Qué? Dice Rei. Payu dice, quiero mejorar pronto para poder comer algo delicioso ahora mismo. Las mejillas de Rei estaban rojas y le contesta, entonces recupérate primero y te daré algo de comer. Ya que la cosa deliciosa soy yo, puedes comer si quieres, pero tienes que mejorar primero. ¿Quién le dijo a Payu que le enseñara a hablar así? Ya que la cosa deliciosa soy yo, puedes comer si quieres, pero tienes que mejorar primero. Este es el pensamiento de la persona que se acurrucó junto al gran hombre que daba un largo suspiro. Parece que el hambre es aún más estresante que cuando lo retan a una carrera de autos. Y bueno, con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. ¿Será que los chicos se van a ver mariposas? Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. Ahí vemos la gran confesión de amor de Payu y Rei. Qué bonitos los chicos, así que bueno, déjenme sus comentarios. No se olviden amigos que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL Log in the Air. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.